Son las 8:31. Saludamos al arquitecto Fernando Pauta. Él fue decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca. En la administración de Fernando Cordero fue un alto funcionario que estuvo relacionado con el desarrollo urbano de esta ciudad y ayudó a configurar una normativa que tenía que ver con el futuro crecimiento de la ciudad. Fue también consultor en varias etapas clave de desarrollo del Centro Histórico de Cuenca y en administración pública fue gerente también de la empresa ETAP. En definitiva, una persona altamente calificada desde el punto de vista académico y la experiencia profesional para hablar de este tema que vamos a abordar, que está generando muchas molestias a compradores de lotes o más que lotes de pisos en construcciones de altura en la ciudad de Cuenca que siguen proliferando. Hay una estimación extraoficial de que al momento, por ejemplo, estarían unas 165 construcciones de este tipo, edificios de varios pisos de altura que promedian 8 pisos, incluso con una planificación de pisos más altos, pues hay también denuncias en el sentido de que los constructores, más allá de los permisos municipales, usualmente elevan 1 o 2 pisos más con diferentes argumentos que se lo soluciona más bien con pago de multas o la superación a través de argumentos legales de los problemas que superan los permisos y controles municipales. Saludamos al arquitecto Fernando Pauta. Y quisiéramos, Fernando, en esta mañana conocer cuáles son sus principales preocupaciones sobre lo que está sucediendo, esta metamorfosis de la ciudad de Cuenca que va cambiando paulatinamente el paisaje urbano. Gustavo, buenos días. Gracias por esta cordial invitación y también un saludo cordial a todos quienes están escuchando y mirando este programa de Antena 1. Como usted ya ha podido reseñar en la introducción a esta entrevista, efectivamente hemos destacado en más de una oportunidad el importante esfuerzo de la actualización de la planificación que se realizara en la administración del alcalde ingeniero Pedro Palacios, porque casi durante 20 años y con de por medio 3 administraciones, en realidad la normativa que se aprobó en el año 1998 y luego se actualizó en el año 2002 no fue motivo de un seguimiento y de las nuevas actualizaciones que los propios cambios de la ciudad y las visiones sobre el urbanismo y la planificación urbanística en general tenían que irse incorporando en la nueva visión de la ciudad. Y no es sino en el año 2022, en el mes de diciembre de ese año, cuando se aprobó el plan de uso y gestión del suelo conjuntamente con el llamado PERIOTE. Y reiteramos, fue un importante esfuerzo de planificación al cual contribuyeron diferentes estamentos de la propia ciudad y de la región. La misma Facultad de Arquitectura estudió uno de los documentos borrador y se pronunció el 6 de diciembre del año 2021 mediante comunicación escrita y un documento anexo. En esa época el decano de la Facultad de Arquitecto, Alfredo Ordóñez, hizo llegar a la administración municipal las observaciones, recomendaciones y propuestas de la Facultad de Arquitectura. Y reiteramos, la versión final se publicó en el año 2022. Yo tuve la preocupación durante los meses subsiguientes de revisar ya la versión final del plan y pude en el mes de septiembre del año 2023 constatar algunas inconsistencias en un tema de mucha trascendencia en la legislación urbanística, digamos más propiamente en la normativa urbanística de este plan de uso y gestión del suelo. Concretamente en lo que se llama desde la
técnica urbanística en la fijación de las edificabilidades. Encontré una inconsistencia muy fuerte entre la edificabilidad básica asignada a los lotes y las alturas, tamaños de lotes y retiros permitidos. Aquí vamos a tener que utilizar una jerga técnica que usted utiliza en ese documento técnico que ha sido puesto a conocimiento de la Facultad de Arquitectura, del Colegio de Arquitectos y del propio municipio, pero reiteramos, no se trata de una preocupación de ahora, se trata de una preocupación que se generó desde el año 2023 tras las reformas que se hicieron en la administración de Pedro Palacios. Esta pregunta que tiene justamente esta jerga técnica que usted ha mencionado ya, IEP, que significa índice de edificabilidad básico e índice de edificabilidad posible, ¿qué importancia tiene? ¿Cómo tienen que concebirse estos factores para entender cuál es parte del problema, parte del fenómeno que está viviendo Cuenca? A ver, el índice de edificabilidad básica, según la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que en sus siglas, para ser breve, en la denominación se conoce como LOTUX, establece este índice y se refiere al número de metros cuadrados de construcción que puede levantarse sobre un lote en función de la superficie de ese lote. De manera tal que si yo digo índice de edificabilidad básica de 6 en un lote de 1500 metros cuadrados, si multiplico simplemente 6 por 1500, me da 9000 metros cuadrados. Quiero decir que sobre un lote de esa superficie puedo construir una edificación con esa superficie de construcción. Pero paralelamente le corresponde a la municipalidad establecer el número de pisos para alcanzar esa edificabilidad respetando unos retiros frontales, laterales y posteriores y unos tamaños de lotes que han de estar en coherencia. Habrá una concurrencia entre esa magnitud de edificación y el tamaño del lote y el frente del lote. Lo que hemos encontrado en la normativa es de que ese índice de edificabilidad básica no puede alcanzarse con las otras regulaciones en relación a tamaños de lotes, frentes de lotes y número de pisos. En el ejemplo que he dicho, para edificaciones de hasta 15 pisos, el plan prevé lotes mínimos de 1500 metros cuadrados y una edificabilidad de 6, con retiros de 9 metros. Lo que ocurre es que al hacer la operación matemática y gráfica, que no es mayormente un tema estrictamente compleja, técnico, pero entiendo que serían normativas aplicadas en otros países o las recomendables, las que usted va a hablar. Digamos que, Gustavo, hay diferentes formas de establecer las edificabilidades a través de diferentes coeficientes o indicadores, en fin. El adoptado y el que dispone, porque lo que está haciendo la municipalidad es aplicar los índices señalando que cumple lo que dispone la ley al fijar lo que ella, insisto, dispone a través de los índices de edificabilidad básica. No están fijados en la ley. Corresponde a cada municipalidad en los planes de uso y gestión del suelo fijar estos índices. Cuando hemos revisado en el caso de Cuenca, hemos encontrado esa inconsistencia, que los índices de edificabilidad básica fijada en los cuadros que constan en esta normativa no son coherentes, no pueden cumplirse con los tamaños de lotes y con las alturas de la edificación que están previstos en la misma normativa. En el caso del ejemplo que estaba ilustrando, no se puede alcanzar los 9000 metros cuadrados de construcción en lotes de 1500 metros cuadrados con una edificabilidad de 6.
aplicando los retiros y la altura de 15 pisos, solo puedo llegar a construir 5.760 metros cuadrados de construcción. Y hay una diferencia entonces de 3.240 metros cuadrados. Ilustramos con este ejemplo, Gustavo, para poner en escena de que esto genera una conflictividad en la aplicación de la normativa. La propia Dirección de Control Municipal viene teniendo conflictos en términos de qué norma aplica, el índice de edificabilidad básica o en su defecto la altura de la edificación, los retiros y tamaños de lotes. Pero de hecho los propios propietarios de proyectos inmobiliarios, los propios propietarios de terrenos podrían pedir que se aplique el índice de edificabilidad básica y eso podría dar lugar a que el número de pisos no solo sean 15, sino sean muchos más, con lo cual puede, y de hecho, implicar una serie de afectaciones a los predios colindantes, a las áreas de influencia inmediata de estas intervenciones urbanísticas. Arquitecto Pauta, permítame aquí ponerle una pregunta más allá de los temas técnicos que a veces se hacen complejos de entender para el gran público y para quien le habla. Estos problemas de normativa, que además son normas legales en la ciudad de Cuenca, son las que estarían generando estos problemas de invasión visual, de pérdida de privacidad, de reducción de iluminación natural y un contraste enorme entre las promesas de los constructores y la realidad que enfrentan hoy. Estamos en pantalla justamente mostrando un ejemplo en Cachapata, un piso que se lo vendió con una visión prácticamente de 180 grados que ha quedado reducida a unos 30 o 40 grados. Esto tras las promesas del mismo constructor que hoy está construyendo un edificio aún más alto, superando con 3 o 4 pisos a la edificación que vendió hace unos pocos años. Él había garantizado que nunca habría obstrucción visual en ese punto, pues el terreno del lado, reitero, en la zona de Cachapata, no era apto para esa construcción. Sin embargo, la realidad que se vive el día de hoy es otra. Y hay otro ejemplo muy delicado en Vista Linda, una urbanización que construyó el edificio Miró, que ha sido también objeto de, no sé si podemos llamarle, una agresión. Pues está esto dentro de lineamientos legales y entendemos que así se lo hace, aunque siempre hay denuncias sobre que los constructores, además de esta liberalidad, diríamos, normativa que existe en la ciudad de Cuenca, realizan ciertos abusos que luego son arreglados con el municipio de Cuenca. Coméntenos sobre esta parte que está generando muchísimo malestar en gente en pisos en la ciudad de Cuenca. Hay algunos de ellos que han quedado en un verdadero claustro y otros que se quejan de una pérdida total de privacidad. Sí, efectivamente, Gustavo, el tema que tocamos tiene como reflexión más fuerte justamente la afectación que genera la edificación en altura en los predios vecinos. Y cuando esa edificación en altura se concentra en determinados sectores, en determinadas partes de la ciudad, termina generando problemas muy fuertes en relación a las condiciones de habitabilidad de los predios, en términos de iluminación, en términos de ventilación, en cuanto al aprovechamiento de la radiación solar, la privacidad y el disfrute del paisaje, llevan inevitablemente a una pérdida de calidad ambiental de los asentamientos, de los predios vecinos y de los predios que están soportando esas edificaciones en altura. Por eso es importante que la normativa de los planes que contienen al respecto los planes de uso y gestión del suelo sea meticulosamente establecido y con una altísima garantía
de que se van a respetar y cuidar sobre todo las condiciones de habitabilidad de los predios y en general la calidad ambiental de los barrios y de la ciudad. No puede a título de aprovechar el suelo, perdone la expresión que voy a señalar, Gustavo, de sacarle el jugo al terreno, como se dice comúnmente. No se puede generar conflictos a las viviendas que en la modalidad de departamentos se constituyen en las edificaciones en altura. El problema está, como usted mismo ha señalado, y las imágenes son lo suficientemente elocuentes, cuando un edificio se levanta en una determinada manzana, obviamente goza de unas apreciables vistas, de condiciones de habitabilidad muy, muy generosas, pero esas condiciones de habitabilidad se van perdiendo conforme nuevos predios colindantes, nuevos predios vecinos empiezan a recibir bloques, otros bloques edificados de igual o mayor altura. Y usted tenía un disfrute del paisaje en la primera edificación, con la presencia de una segunda, tercera o cuarto bloque edificado, finalmente perdió esas condiciones de habitabilidad que en algún momento fueron motivo hasta de factores que justificaron los precios de esas unidades habitacionales. ¿Qué decir, claro, arquitecto Pauta, sobre pérdidas en el carácter de esta ciudad? Las imágenes que acabábamos de ver pertenecen a la avenida Ordóñez Lazo, otrora una avenida señorial con las mejores edificaciones, las mejores villas de Cuenca, que prácticamente desaparecido, cubierta ya por edificios, y en la misma avenida se anuncia ya la construcción de un edificio de 13 pisos que está siendo promocionada por constructores y empresarios quiteños. ¿Qué decir además de estas pocas villas que quedan allí, que, como mostramos en imágenes nocturnas, se han visto también afectadas en su privacidad, con edificios que se han construido justamente al frente, que han quitado toda la privacidad a lo que fue un patio posterior, uno de los sitios de áreas sociales de estas edificaciones, que no tienen o no encuentran otro destino que seguir vendiendo para edificios. Y le dejo también con otro grave problema, que al preparar esta entrevista nos hemos encontrado de que no hay un solo edificio en Cuenca que haya obtenido permisos de la Dirección de Aviación Civil. Se los ha hecho, sí, a nivel del aeropuerto, pero esa no es la autoridad nacional, y hay riesgos que se están generando ya en nuestro único aeropuerto. Hago énfasis en el único, pues Cuenca no tiene otra opción. Hay costosos estudios que están haciéndose para Tarqui, pero muchos expertos consideran que hacer otro aeropuerto en Cuenca es inviable por razones técnicas, por razones económicas. Y hay edificios que se encuentran ya en la línea de approach o de aproximación a la pista de los aviones al aeropuerto, que en algún momento podrían generar altos problemas muy graves de riesgos. Entendemos que en 1 o 2 semanas estará ahí, incluso aquí, una misión de la Dirección de Aviación Civil para analizar este tema. Sí, Gustavo, primero lo que usted ha tocado, el respeto a la ciudad que está construida. Creemos que, si bien en algunos casos son necesarios procesos de renovación urbana, hay que tener mucha responsabilidad para propiciar estos procesos en la ciudad que ya está construida. No se puede proceder a la transformación, a la destrucción de unidades espaciales que forman parte evidente de los procesos de expansión de la ciudad, que forman parte de ese proceso histórico de construcción de las áreas urbanas. Y en Cuenca está pasando efectivamente eso. Yo he señalado en el documento al que usted hace referencia el caso sobre todo de un territorio muy emblemático para la historia de Cuenca, que es la zona del Ejido, que es la ciudad jardín hecha a la cuencana, en donde existen edificaciones de valores importantes en el orden urbanístico y en el orden patrimonial inclusive, que lastimosamente se están perdiendo en este sector del Ejido. Igual el caso que usted ha señalado,
en la avenida Ordóñez Lazo, si bien en su momento era pertinente pensar en edificaciones en altura, en los predios que dan frente a esa avenida, sin embargo, se ha extendido esta determinación de permitir ese tipo de edificaciones ya en las manzanas cercanas a este eje vial, incluyendo todas aquellas que dan también hacia el río Tomebamba. Y entonces se está produciendo una transformación muy fuerte en un tiempo muy corto de un asentamiento en otro momento muy emblemático y muy importante en la historia de la evolución y crecimiento de la propia ciudad. Y en ese sentido es necesario que reflexionemos del proceso que se está viviendo Cuenca. No estamos en contra de la edificación en altura, de aprovechar las ventajas que tiene la edificación en altura, pero la ordenación urbanística tiene que ser lo suficientemente sagaz y delicada con la ciudad que ya está construida para permitir en determinados tipos de predios que por sus tamaños y por sus condiciones el impacto ambiental de la edificación en altura es menor, y sobre todo pensar que esta edificación en altura podemos dirigirla en el caso de Cuenca ya hacia las áreas de expansión, hacia el periurbano, en donde la ciudad está en proceso de construcción y allí es más fácil insertar la edificación en altura sin los problemas y consecuencias negativas que ya estamos viendo en el área urbana, en lo que reiteradamente he llamado como la ciudad construida. Y claro, tocando el siguiente asunto que le preocupa a usted con toda razón, el hecho de que algunas edificaciones estén, por el número de pisos con los que han sido construidos, estén invadiendo el cono de aproximación del aeropuerto. Ese es un problema de graves consecuencias, como usted ya ha insinuado. Allí es necesario que el propio Consejo Cantonal y la Administración Municipal informen a la ciudad efectivamente qué proyectos se han aprobado y bajo qué condiciones. Lo que sí debo decirles es que en el plan de uso y gestión del suelo que está vigente hay un articulado que se refiere a la edificación en altura en el cono de aproximación del aeropuerto y se limita la altura de la edificación. Quiero entender, Gustavo, de que puede tratarse de actuaciones que no están obedeciendo, que no están observando, dicho de mejor manera, la normativa que está vigente para este espacio de la ciudad que corresponde a este cono de aproximación de los aviones hacia el aeropuerto de la ciudad. Esta normativa, arquitecto Pauta, que define por una parte los retiros entre edificios, las alturas, que son uno de los problemas mayores, marca derechos irrefutables. Es decir, si se construye dentro de esta normativa, se están generando estos problemas, pero no hay razón para que las personas afectadas puedan protestar, pues la norma es la norma. Y allí surge la pregunta, ¿qué pasa con valores intrínsecos de una propiedad, como la privacidad, como las visuales, en una ciudad que cuenta como uno de sus importantes atributos que se destaca en los acuerdos con la UNESCO para reconocer a Cuenca como una ciudad patrimonial, sus colinas, desde y hacia las cuales hay, y en muchos casos había, tendríamos que decir, una visión privilegiada de Cuenca o de sus colinas, dependiendo de qué lado se mire, que poco a poco se va diluyendo. Exactamente, se van perdiendo condiciones de habitabilidad, calidad ambiental, como ya he señalado, Gustavo, y claro, los propietarios de departamentos que en su momento compraron incluso con vistas muy privilegiadas, en fin, han ido perdiendo por la consolidación o la presencia de nuevos bloques edificados en una ciudad en la que, reiteramos, debe haber mucho tino, mucha consideración técnica, sobre todo referida al paisaje, para el emplazamiento de la edificación en altura. Hay que entender, Gustavo, que una visual del paisaje puede perderse apenas con incrementar la altura de la edificación de 2 a 4 pisos. Ya puede perderse
determinadas cuencas visuales que encierran significativos valores paisajísticos. Entonces, son temas muy sensibles que siempre ha caracterizado a Cuenca en términos de proteger su paisaje, su territorio colindante. Hoy estos procesos de renovación de la ciudad ya construida en sectores como los que ya hemos mencionado está llevando a la pérdida de un bien común, que es el paisaje de la ciudad, el disfrute de toda la población que habita en ella de estas calidades paisajísticas. Aquí y claro, no hay que también desconocer, arquitecto Pauta, perdón la interrupción, de que este tipo de construcciones generan dinero, es actividad económica contra la cual no se puede argumentar totalmente, pues Cuenca va cambiando. Se dieron cifras del año pasado de que la construcción en Cuenca fue uno de los sectores que más creció, con una diferencia enorme contra el resto del país, pero no va rayando esto en una especie de voracidad. Pues nos han dado una estadística que no es oficial, pero que proviene de una persona involucrada con estos temas de construcción, de que en Cuenca estarían en marcha aproximadamente la construcción de unos 165 edificios de altura. seguramente, Gustavo, yo tengo una cifra de un poco más global. En lo que va de este siglo, se han construido 1985 edificaciones entre 4 y 17 pisos. El 70% corresponde a edificaciones de 4 pisos, el 20% a edificaciones entre 5 a 6 pisos y un 10% de edificaciones entre 7 y 17 pisos. Sin duda, el sector de la construcción en relación a la altura de la edificación es uno de los rubros más importantes del crecimiento de esta actividad. Recordará usted mismo que a través de este medio, el propio presidente de la Cámara de la Construcción de Cuenca vaticinó para el año 2026 un crecimiento del sector de la construcción en el orden del 17%, lo cual es un crecimiento enorme realmente, que en principio no está mal. Es la expansión de una actividad económica que genera empleo, trabajo, en fin, ¿no es cierto?, que da lugar a un crecimiento económico importante. El problema, Gustavo, es qué estamos construyendo y en dónde estamos construyendo. Esta especie de aberración, si podemos llamarlo así, de la ciudad patrimonial, de esas características únicas que tiene Cuenca y que lo va perdiendo, entre otras cosas, por este tema de la construcción de altura. ¿Qué debería hacerse sobre esto para que la ciudad no continúe en esta línea aparentemente de deterioro? ¿Cómo debería corregirse técnicamente, si es que se lo puede hacer aún, esta incoherencia para que los propietarios además puedan ejercer realmente sus derechos de edificabilidad? Creo, Gustavo, que se impone una evaluación de lo que ha venido ocurriendo en la ciudad, la normativa que la municipalidad ha puesto en vigencia, y entonces implementar inmediatamente los correctivos a través de las reformas necesarias al plan de uso y gestión del suelo, porque entendamos, es el propio plan el que está permitiendo este tipo de actuaciones. Si a ello se suma la eventual acción irregular de algunos agentes inmobiliarios o promotores de proyectos de incluso alterar la normativa municipal, lo cual es grave, el problema significa que hay unas limitaciones de control de parte de la municipalidad. Entonces, no cabe sino la revisión, la evaluación de lo que está pasando en la ciudad por parte de la propia municipalidad y sobre todo la discusión, abrir el debate hacia la propia academia, a los sectores ciudadanos, a los propios colegios profesionales para debatir el futuro de Cuenca en relación a la edificación en altura, en donde se puede seguir permitiendo esa edificación, en donde debe suspenderse la edificación en altura, refiriéndonos en términos más operativos, la edificación de más de 4 pisos, porque también es necesario, Gustavo, tener presente que la edificación en altura permite incrementar la densidad de población, sin duda, aprovechar de mejor manera los equipamientos, las infraestructuras, eso está muy bien y no podemos negar los beneficios que tiene la edificación en altura, pero cuando esa edificación
llega a 8, 10, 15, 20 pisos, ya el impacto ambiental que genera estos bloques edificados tiene las implicaciones que ya hemos comentado en esta entrevista. Y entonces es necesario evaluar lo que le está pasando a la ciudad. Y creo que, insisto, que se debe propiciar el incremento de la altura de la edificación, sobre todo en las zonas periurbanas, en donde el impacto puede ser menor, la ciudad todavía está ahí en proceso de construcción y el propio territorio puede asimilar de mejor manera la nueva edificación en altura. Con respecto a Eso una supone de entonces, las mayores molestias que existen y que incluso ha generado algunas demandas legales ya en la ciudad de Cuenca, de promesas que se recibieron de los propios constructores que ahora lo están haciendo, de que nunca se construirá al lado. Le pregunto si es que ha habido, con toda esta normativa, esta evolución de la normativa, alguna reducción de los lotes mínimos. Pues se decía que el lote de lado, por ejemplo, uno de los ejemplos que hemos graficado el día de hoy, jamás sería construido por el tamaño del terreno, pero sin embargo se lo hizo y con un edificio más alto del que se había vendido por el mismo propietario hace unos pocos años, o de ese otro terreno en Vista Linda que ha motivado incluso decisiones de uso de cambio de suelo que tienen que pasar por trámites oficiales, pues entre otras cosas, tampoco mantiene, entre otras situaciones, distancias mínimas con el río, el parque lineal que existe allí, y tenía originalmente una vocación de ser área verde para ese barrio por los procesos de urbanización que se dieron allí. claro, Gustavo, el, la posibilidad de que usted adquiera un departamento en un determinado edificio y que le garanticen que no va a perder las vistas al paisaje, no va a perder iluminación, ventilación y hasta privacidad, eso es falso porque en el predio vecino, en tanto cumpla, digamos, La normativa. observando la normativa, el lote mínimo puede construir un edificio de la misma altura o incluso de mayor altura. Y entonces todo lo que originalmente determinado promotor inmobiliario ofreció en la venta de un departamento se echa a perder porque en en los terrenos colindantes pueden aparecer nuevos edificios en altura. Vea usted el caso de algunos edificios que se han construido en el barrio Puertas del Sol. Allí originalmente había una edificación de 6 pisos que gozaba de todos los beneficios que hemos comentado, en el orden ambiental sobre todo, pero que se han ido perdiendo con la presencia de las edificaciones en los predios vecinos, en los predios colindantes. Y entonces creo que allí hace falta mayor transparencia hacia los compradores de departamentos sobre los riesgos que hay a futuro. Porque además, Gustavo, usted ha de entender y todos comprendemos que la normativa no se hace para la edificación en altura, no se, no se establece para un predio en particular, se establece para grupos de manzanas que están conformando los polígonos de intervención territorial. Entonces, por ejemplo, en el polígono de intervención territorial justo de la avenida Ordóñez Lazo, o catalogado o codificado como O5, por estar en el oeste de la ciudad, puede recibir edificaciones de hasta 15 pisos. Y por lo tanto, si se cumple el lote mínimo, pueden aparecer en una misma manzana varios de estos bloques y de hecho ya así ha ocurrido, con todas las consecuencias que ya hemos podido señalar en este ¿Qué conversatorio, Gustavo. decir, Entonces, arquitecto Pauta, sobre esos abusos, esos intentos de extender un poquito más allá sus utilidades que se denuncia de empresarios de construir un último pisito para instalaciones de gas, bodegas utilitarias, servicios básicos, etcétera, que se construyen más allá de la altura autorizada para ese edificio en particular y que en algunas ocasiones terminan incluso siendo penthouse? sí, esa es una práctica negativa que se tiene en la ciudad
de las buhardillas para aprovechar las pendientes de las cubiertas, que no terminan sino muchas veces siendo pisos adicionales, empezando desde las propias edificaciones de 2 o 3 pisos, 4 pisos, ni se diga, Gustavo, en las edificaciones ya que están sobre los 8, 10, 12 pisos, siempre es eh, constante mirar que la edificación supera la altura permitida por la municipalidad casi siempre. Y entonces ahí es un tema del control municipal. Yo quiero apelar y creo que el sector inmobiliario de Cuenca, particularmente de quienes eh, son oriundos de esta propia ciudad, la respetan, la consideran, hay que reflexionar sobre lo que estamos haciendo en la ciudad y le corresponde, más allá de cualquier predisposición que estaría bien para revisar la norma, debe el Consejo Cantonal y la municipalidad evaluar lo que, insistimos, lo que estamos haciendo en la ciudad, cómo la estamos transformando en determinadas partes que son importantes, que son referentes trascendentales de su evolución y crecimiento histórico, para inducir a una revisión de la normativa y destinar a la edificación en altura determinados sectores de la ciudad y no una suerte de crecimiento o de verticalización indiscriminado de la ciudad. Recuerde usted, Gustavo, el ejemplo más siempre destaco y en el informe al que usted ha hecho referencia también no nos olvidamos de destacar el buen ejemplo que nos ha dado la normativa que ha regido por décadas en el centro histórico de Cuenca. Todos los profesionales, no profesionales, ciudadanos, propietarios de edificaciones, sabíamos que la edificación en altura, en términos de medición en altura máxima, no podía superar los 3 pisos. Y ha sido una normativa muy rígida, muy dura, que ha permitido conservar el centro histórico, ¿no es cierto? Y entonces de allí pudimos haber obtenido algunas enseñanzas para actuar en el resto de la ciudad. Cierto es que hay algunos predios que en la zona del ejido están inventariados como estructuras pertenecientes al patrimonio cultural del país, pero tenemos en los lotes vecinos edificaciones de altura muy significativa. Los propietarios de estas edificaciones patrimoniales encuentran una desigualdad en el tratamiento de la normativa urbanística. ¿Por qué también en mi predio no puedo construir una edificación también de altura? Y entonces sobreviene el descontento de los lógicos, de los propietarios y el consecuente desinterés por conservar esas edificaciones. Para quedarnos con algo muy concreto, arquitecto Pauta, aunque entremos nuevamente en términos técnicos, pues es necesario, son asuntos técnicos los que estamos sobre todo planteando conforme a su misiva y estudio del año 2023. ¿Qué criterios técnicos deberían guiar la relación entre tamaño de lote y altura máxima permitida, a diferencia de lo que se permite hoy? Lo idóneo sería, Gustavo, que las edificaciones se separen tanto como su altura. Es decir, si un edificio de 10 pisos tiene una altura aproximada de 30 metros, considerando 3 metros de altura por piso, las edificaciones deberían separarse 30 metros, ¿no? Le Corbusier y varios otros urbanistas propugnaron edificios de gran altura, pero separados distancias muy significativas, 150, 200 metros. Ya, no es ese el caso del Ecuador, no es el caso de Cuenca, pero una norma óptima y que rige en algunos países europeos sobre todo es que las edificaciones se separen tanto como su altura, inclusive mayores distancias entre edificaciones. Sé que eso es muy difícil, Gustavo, sé que es muy difícil, pero una norma que sí la pusimos en práctica en el plan de 1998 y que se mantuvo en la revisión, en la actualización del año 2002, es que por lo menos 2022. Los edificios, me refería al plan del sí, año la revisión del año 2022. Que yo tuve
que yo tuve, sí, y que se actualizó en el año 2002. Allí la norma que se cumple es de que los edificios se separen al menos el 50% de la altura. Al menos el 50% de la altura. Es decir, otra vez, si son edificios de 10 pisos, 30 30 metros de altura, la separación entre los edificios, por lo menos estemos hablando de 15 metros entre la suma ¿Cuál- de los ¿Cuáles retiros. son las separaciones que se ve aquí en la ciudad de Cuenca en los casos, problemas que se han generado? Las fotografías eran decidoras, pero en metros, ¿cuánto se puede poner esto? 8, 5 metros, pues Y el existen problema, distancias Gustavo, es de casi que no casi en se... las que se podrían tocar los habitantes de uno y otro Sí, edificio. sí. Yo suelo decir a mis alumnos, la separación de los edificios es tan pequeña que usted puede poner una tabla de la cama, por así decirlo, y puede pasarse de una edificación a otra, O ¿no? Y compartir eso el no está bien. periódico. Quisiera preguntarle también, pues estamos llegando ya al final, cuáles deberían ser los límites entre o el equilibrio entre desarrollo con todas las connotaciones que tiene, económicas que hemos tocado también en este diálogo, y los conceptos y propósitos de la conservación patrimonial. La idea, Gustavo, de conservar lo que la ciudad tiene. No podemos, y sobre todo, Gustavo, es necesario hacer conciencia que lo que debemos conservar en Cuenca, en términos de territorios, no solamente es del centro histórico en sentido estricto. Varios autores contemporáneos señalan la necesidad de cuidar también, de proteger, de conservar aquellas áreas que sin necesariamente tener los máximos valores históricos, en fin, porque hay que reconocer que existen también valores urbanísticos, deben también ser conservados. Es decir, la conservación de Cuenca no puede limitarse al centro histórico. También hay áreas construidas desde mediados del siglo pasado y también en el presente siglo que ameritan ya pensar en su conservación. No puede limitarse exclusivamente al territorio, reitero, que llamamos centro histórico. La ciudad es un proceso de construcción colectiva y por lo tanto debe ir dejando huellas de su proceso de evolución. La ciudad debe ser un libro abierto para poder mostrar a propios y a extraños su proceso de crecimiento, su proceso de evolución. Hay unos valores históricos, hay unos registros históricos. La arquitectura con el tiempo, Gustavo, se convierte en un registro histórico y la ciudad, sus autoridades, tienen entonces están en la posibilidad de elegir si se conservan o no se conservan esos centros históricos. Creemos que hay que buscar un equilibrio entre la ciudad construida y los necesarios procesos de densificación a través de la edificación en altura, pero sin atentar a factores, a bienes comunes como el paisaje, las condiciones de habitabilidad y en general la calidad ambiental de la ciudad. Creo Arquitecto que todavía Pauta, estamos a tiempo de preservarla y cuidarla. usted ha mencionado a países europeos tomando como referencia de lo que sí se puede hacer. ¿Podría darnos ejemplos más concretos del ámbito nacional, si es que existe, o internacional que podrían servir de referencia para Cuenca, que Cuenca debería emular en Latinoamérica? Hemos escuchado, por ejemplo, en términos generales, que hay ciudades como Medellín o Curitiba que muestran balances positivos en cuanto a desarrollo urbano. Sí, las experiencias positivas son muy pocas, Gustavo. La verticalización que se llama de las ciudades es un fenómeno que ha recorrido todas las áreas metropolitanas y todas las ciudades secundarias de América Latina, en procesos que han causado los problemas y los impactos que hemos podido conversar en esta entrevista. Es un problema generalizado en un significativo número de ciudades, como ya he señalado, en el contexto latinoamericano. En España existe una normativa muy rigurosa en relación a la separación de edificaciones promovida por la propia asociación de varias municipalidades, de varios gobiernos locales, para garantizarse
a nivel de los predios, las condiciones de habitabilidad y las calidades ambientales que ya hemos podido comentar. Pero sí, es referente el caso de Curitiba, el caso de Medellín, porque las normas, primero, están sumamente claras, y por otro lado, hay buenos niveles de control, sobre todo en ciudades como Curitiba. Reitero, Gustavo, no estamos en contra de la edificación en altura, pero hay que decidir con mucho tino, con mucho respeto a la ciudad Igualmente construida. nosotros, arquitecto Pauta, se lo puede siempre hacer mejor. Pregunta final y con esto cerramos. ¿Qué mecanismos institucionales, incluyendo un mejor control municipal, o con qué mecanismos se podría garantizar que las futuras reformas respondan a criterios técnicos y no solamente a presiones del mercado? Sí, yo creo que es un tema de voluntad política, Gustavo. Es la voluntad política del Consejo Cantonal, la voluntad política de la administración municipal de sentarse a revisar, de buscar acuerdos y entendimientos con el propio sector de la construcción, también con los sectores ciudadanos, para que evitar conflictos futuros como los que hemos podido comentar en esta entrevista a los consumidores finales, esto es, a los propietarios de las unidades habitacionales en edificios en altura, y a los propietarios también que quieren mantener sus villas, sus edificaciones unifamiliares, manteniendo las condiciones de iluminación, ventilación, soleamiento. Hoy en día, Gustavo, se habla hasta del derecho al sol, y cuando un predio se ve afectado por una edificación en altura en relación a este derecho que debe ser motivo de respeto y de concreción para los habitantes de todos los predios, es necesario entonces sentarse a evaluar lo que venimos haciendo en la ciudad y cómo podemos superar los problemas que ya se están generando. De continuar esta tendencia, Gustavo, por algunos años más habremos perdido importantes condiciones de habitabilidad urbanas, importantes recursos como el paisaje, que reiteramos es un bien común y que debe ser puesto a consideración y disfrute de toda la población de la ciudad. Bien, le agradecemos muchísimo, arquitecto Pauta. A lo largo de este diálogo hemos recibido cantidad de mensajes de personas afectadas que hablan de abusos adicionales de constructores, de empresarios, de estas promesas falsas que se hacen y que no se respetan con el tiempo, como áreas comunes que en un momento dado dejan de ser tales y se adjudica a tal o cual comprador. En algunos casos dicen incluso a los propios constructores o a empresarios. O el tema de los parqueaderos, en los cuales se ofrece, y hay un caso, una denuncia concreta que lo hacen, que también el constructor ofreció 8 parqueaderos para visitas, pero no quedó ninguno. Finalmente fueron vendidos a propietarios que se interesaron por los mismos. Esperemos también que estos temas de carácter ético y que son también temas de carácter legal sean manejados de mejor manera por parte del empresariado. Serán excepciones sin duda, pues Cuenca por lo general se caracteriza por altos estándares éticos y morales. Su cierre, arquitecto Pauta. Sí, esperamos, Gustavo, que pueda reflexionarse, reiteramos, sobre estos temas, la transparencia y una conducta absolutamente ética y responsable en los negocios inmobiliarios, en la compra y venta de unidades departamentales, debe estar marcado por la seriedad de los oferentes, por la total transparencia de las condiciones en las cuales estos predios, bajo el régimen de propiedad horizontal, son adquiridos por las familias y que buscan no otra cosa sino que solucionar su problema de vivienda, y hacen el esfuerzo enorme, generalmente el mayor esfuerzo de su vida, para procurarse una solución habitacional en las mejores condiciones. Esto de la vivienda digna y adecuada debe ser motivo de una consideración por todos quienes actuamos en la ciudad, y sobre todo por quienes emprenden proyectos
de inversión inmobiliaria en edificaciones en altura. Aspiramos también que los colegios profesionales y autoridades a los cuales usted ha dirigido desde el año 2023 este estudio concreto y sus preocupaciones, como el Colegio de Arquitectos, como la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca y, por supuesto, el municipio de Cuenca, den respuesta a sus inquietudes y eventualmente se conviertan en propuestas que la presenten concejales del Cantón Cuenca para tratamiento de estos temas en el Consejo Municipal. Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. A usted, Gustavo, gracias por la entrevista. Que tenga un buen día. Y el arquitecto Fernando Pauta, PhD, fue decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca y ha sido un consultor cuasi permanente en etapas claves de desarrollo del Centro Histórico de Cuenca. Son las 9:22 minutos. Dicen que tu casa no es solo un lugar, es un sentimiento.